¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos periodísticamente. Claro que es el gran tema, indudablemente, porque de hecho ha servido para que muchos nos detengamos a hablar de Itaipú, de la ANDE, la energía que producimos, la soberanía energética, ese concepto que tanto se repitió en estos días. Y la intención es seguir aprendiendo, entendiendo y sobre todo tener también un sentido crítico de lo que se está haciendo desde el gobierno paraguayo en ese proceso de negociación que se va a terminar de concretar en el 2023 con Brasil. En realidad antes, a lo mejor, pero se formaliza en el 2023. Claro, para hablar periodísticamente, hoy vamos a estar con alguien quien bien conoce la binacional, conoce la Constitución, fue constituyente, fue director jurídico de la Itaipú, actualmente es senador. Hablamos de Eusebio Ramón Ayala. Y luego vamos a hablar con jóvenes que han protestado precisamente la semana pasada y esa protesta les valió la detención a 6 de ellos, universitarios que nos van a dar su punto de vista y nos van a decir cómo continúa también esta movilización. Esto es periodísticamente, comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, recibimos al senador constitucionalista Eusebio Ramón Ayala y a un dirigente estudiantil que fue aprehendido por la policía en una manifestación frente a Hamburgo Villaroga la semana pasada, cuando se dio a conocer el polémico acuerdo bilateral. Ya estamos con el senador Eusebio Ramón Ayala. ¿Qué tal, Eusebio? ¿Cómo está, senador? Muy bien, ¿cómo están? Saludo a la audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros. Casualmente las movilizaciones ciudadanas te hicieron senador ahora. Digo porque hubo toda una movilización de protesta, el caso de Dionisio Amarilla, eso motivó finalmente su destitución y volviste al Senado porque fuiste ya senador en un periodo anterior. Sí, fui senador en el periodo 2003 al 2008 y ya me había retirado porque yo soy suplente originalmente, entonces pensé que no iba a volver más. Me había dedicado a estudiar de vuelta formalmente, a trabajar, a pensar, etc. Y bueno, estoy de vuelta. Y vas a estar por 4 años. Y hasta que Dios diga basta, como se dice. No, por eso digo, porque es una suplencia, pero que en este sentido te va a Así, llevar. en principio hasta allí. Aclaro siempre, me dijeron, sí, te vas a ir más, te vas a postular. No. Esta es una segunda oportunidad que me dio la vida y el país, entonces voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Bueno, antes de meternos ya en tema de Itaipú, compartimos un perfil del senador Eusebio Ramón Ayala. Eusebio Ramón Ayala es de profesión abogado, doctor en Derecho y actualmente realiza maestrías y posgrados vinculados a su profesión. Desde hace años integra el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico. Fue senador durante el periodo legislativo 2003-2008. También representó al Senado ante el Consejo de la Magistratura y fue director jurídico de la Itaipú Binacional durante el gobierno de Fernando Lugo. Fue miembro de la Convención Nacional Constituyente de 1992. En junio de este año, juró como senador en reemplazo de Dionisio Amarilla, destituido por la Cámara Alta. Le estaba preguntando al senador el parentesco con Eligio Ayala. ¿Es tu tío abuelo? Mi tío abuela. Tío abuelo Eligio De Ayala. Boyapé. Un estadista en serio, Sí, como los que nos hacen falta desde hace varias décadas. Ahora, senador, ¿cómo empezamos a hablar del acta? El acta bilateral con Brasil está vigente. Sí, ayer yo dije, está vigente porque fue firmado por las dos partes, salvo que se demuestre lo contrario, está vigente, porque para eso se firmó. Se firmó el 24 de mayo y tenía 3 puntos básicos. La primera, que es una gran introducción, que además te remite a muchos documentos, a muchas notas reversales, a tratados, leyes. O sea, son frases, pero que a su vez tienen unas ramificaciones muy importantes, que es muy difícil analizar todo de una vez. Después, el punto 1 habla del tema de la ANDE, cómo va a adquirir la energía, la cuota, para decir de una manera anual y mensual que se compromete a adquirir. El punto 2 se refiere a Electrobras y el punto 3 ya las formas de comercialización y el punto 4 que
establece que los puntos 1 y 2 referidos a la ANDE y la forma de comercialización serán reglamentados dentro de los 30 días. Luego, el punto 2, que se refiere a la adquisición por parte de Electrobras e Itaipú, ya entró en vigencia inmediatamente. O sea, que ese documento está vigente, ¿no? Porque hay mucha gente que decía, no, al ser embajadores, al no estar ratificado por Congreso, pero es un acuerdo operativo en torno a una empresa binacional, o el Congreso tuvo que haber necesariamente sido sometido a una consulta o una aprobación de este documento. En realidad, como podría modificar una nota reversal, sí, número 5 del 73, que habla de las posibilidades o los compromisos de adquisición de potencia, etc., pero que después, en el 2007, se había mejorado eso sustancialmente por un acuerdo entre ANDE, Electrobras e Itaipú. Sí. Y eso era beneficioso en gran medida a la ANDE. Este nuevo documento viene a disminuir los efectos de esa acta del 2007 que era beneficioso a la ANDE. Hay que aclarar que ese beneficio a la ANDE es una mínima compensación de la gran asimetría en los beneficios que recibe Brasil con respecto al Paraguay. O sea, lo que tenía la ANDE con el acta del 2007 sí, no era un privilegio, no era un favor, no era una limosna, era legítimo como mínimo. Bueno, era una concesión para la ANDE a cambio de agregarle 2 turbinas a Itaipú, de producir más energía y de permitir que Brasil la comprara porque tenía una necesidad interna que abastecer. Claro, y ahí había una serie de otras cosas. Es decir, el manejo del nivel del embalse. La gente tiene que entender que la gran riqueza, en realidad, son las aguas del río Paraná. Y eso le pertenece en igualdad de condiciones al Paraguay y al Brasil. Entonces, cuando alguien dice, no, el Paraguay no puso nada, puso solamente las aguas. Sin el agua no podría haber nada. ¿Por qué Brasil no hizo algo parecido con Ecuador? Por poner un ejemplo, o con Bolivia. Por el caudal de las aguas. Porque no tiene un río Paraná como el que comparte con el Paraguay. Y esto obviamente los brasileros y los paraguayos también entendían de que era muy importante. Por eso que ese acuerdo de límites, el Tratado de Loizaga-Cotegipe de 1872, hasta ahora no llegó a una conclusión. Nuestros límites con el Brasil después de la guerra de 1870 hasta ahora no terminó su función, no fue totalmente delimitado porque no hubo más acuerdo. ¿En qué punto, en qué tramos no hay delimitación? En el hito 4377, Saltos del Guairá, a unos 400 metros de la ruta que comunica Salto de Guairá con el Brasil. Serían unos kilómetros antes de los Saltos del Guairá. Sí. Hasta allí llegó la comisión delimitada de límite, hasta hoy. ¿Y cómo se resuelve algo que ocurre ahí? ¿Es por la casuística, por la costumbre, por el...? Se convirtió allí en un refugio binacional. Un refugio binacional porque no es ni jurisdicción paraguaya ni brasileña. Porque curioso, ¿De qué superficie hablamos, senador? Y esto sí que es llamativo. No tenemos entonces totalmente consolidados los límites. No, ni el Brasil ni el Paraguay. Claro, porque entre Brasil y Paraguay. Claro, hubo un acuerdo hasta ese hito. Hito, si mal no recuerdo, hito 4/377. De hace unos cuantos años y la Comisión Demarcadora de Límites no ha podido avanzar en adelante. Qué notable. Bueno, nos metimos en otro tema, pero es muy interesante. Es muy interesante. Pero bueno, ahora no es tan importante, entre comillas, porque vino Itaipú con la zona de embalse, inundó todos los Saltos del Guairá. Pero seguimos sin definir todo eso. Bueno, de todos los aspectos que tiene el acta bilateral, que no se dio a conocer, que le pone un tope a la ANDE en su posibilidad de contratación de energía, que le establece una cantidad de energía que la obliga a adquirir, hablamos no de la energía excedente, sino de la energía garantizada, digamos. Sí. De todos esos aspectos, ¿cuál es el más grave en el análisis que hacen? El punto más grave, antes de discutir el acta, es que el acta, como se presenta como un simple acta, como un simple acuerdo operativo para la contratación de potencia,
Por lo tanto, solamente tiene que estar en la esfera técnica y que eso es normal y que en esta ocasión nomás no se llegó a un acuerdo por el precio, por la potencia, etcétera, y se elevó a la alta parte. El contenido del acta va mucho más allá y podemos decir que fue el primer paso para la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. O sea, yo tengo que ponerlo en contexto. Es decir, esta nueva ofensiva brasileña claramente metió una cuña ya en lo que es el 2023. Sí, metió, pero ¿qué es lo lamentable? Que eso está expresado en el acta. En el párrafo cuarto, última parte del acta, dice: para seguir la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. ¿A qué venía en un acuerdo operativo de contratación de potencia? Pero antes de eso, empieza a hablar que era importante el acta para cumplir con el pago de las compensaciones, de la cesión de energía, de los royalties, para continuar con las obras, etc. Pusieron claramente. Obviamente le es conveniente al Brasil. Pero ¿por qué firmaron los representantes de Paraguay? El representante en ese caso, el embajador Zaguer. El representante que en este caso representa, según el acápite, a las altas partes. Las altas partes son Paraguay y Brasil. Sí, así es. Naturalmente, el representante del Estado paraguayo, legalmente, es el presidente de la República o el canciller, claro, o un embajador o un ministro plenipotenciario. Que es el caso de Zaguer Caballero. Que en ese carácter firmó el documento. Yo digo, claro, uno no quiere ser catastrófico en esto, pero ¿qué ocurre si Brasil, porque hoy medios brasileños, Gaceta do Povo, por ejemplo, está sosteniendo que hay fuentes que dicen dentro del gabinete que le dijeron al presidente Bolsonaro, bueno, que haga cumplir el acuerdo porque este es un acuerdo entre países y es algo serio. ¿Qué pasa si Brasil dice: lo siento, presidente, todo muy bien, pero acá hay un acuerdo y somos un país serio? Ese es el tema. En mi primera intervención en el Senado, la semana pasada, yo dije que el presidente de la República tenía que tratar de rectificar el acta. Sabiendo todo el contenido, al final le destituyó a 4 funcionarios y manifestó el canciller que van a tratar de rectificar. Como efectivamente es un acuerdo bilateral, firme, después se podrá discutir si tiene que pasar al Congreso o no, pero interín está firme y operativo a mi criterio por los plazos. Depende otra vez del Brasil para dejar sin efecto. Exacto. Entonces, tendrá que haber otra acta firmada por 2 plenipotenciarios diciendo: por esta acta dejamos sin efecto el acta del 24 de mayo del 2019. En todos sus términos. En todos sus términos. Sí. Y una redacción sencilla pero contundente. Una redacción sencilla de 2 líneas. Sí. Y empezar otra vez a negociar. Ahora, yo entiendo que el Paraguay, que es un país más pequeño, con menos recursos, que necesita los recursos de Itaipú por la cesión de energía, la compensación, la ANDE, etcétera, que al presidente le pudieron haber dicho: es más conveniente esto, ceder una parte acá porque lo grande queda por venir. No, esto ya es parte de la renegociación grande. La pregunta es, yo sé, no es tu posición, la visión oficialista o del gobierno, pero uno dice en una negociación, si yo cedo algo, yo tengo que recibir algo a cambio. O sea, ese es un proceso de negociación. Caso contrario, no hay negociación, me están durmiendo, como se dice comúnmente, o soy muy tonto o soy muy corrupto. O las dos opciones juntas. Pero si yo cedo esto, yo digo, bueno, está bien, voy a aceptar que la ANDE desembolse 300 millones o 350 o 250 millones de dólares más. ¿Qué recibo a cambio? No se visualiza nada. Yo no he visto, traté de leer con objetividad, comparando los 2 instrumentos. El del 2007 más las notas reversales anteriores al 2007, del 73, porque son muchas, y esta acta. No encontré una sola ventaja para la ANDE. Entonces, ni para el Paraguay. ¿Y entonces cuál es el negocio? Ni para el Paraguay. ¿Cuál es el negocio? ¿Quedar bien con el presidente Bolsonaro? Ni para el Paraguay. Entonces, yo digo, los brasileños podrán estar contentos porque ellos defienden sus intereses. Y como el Twitter de Bolsonaro dice: por encima de todo, Brasil. Y por encima de Brasil, Dios. O sea, está bien, es el presidente del Brasil, tiene que defender los intereses del Brasil. Pero el Paraguay, ¿cómo va a entrar en ese juego? Gratuitamente y cediendo parte de los derechos
del Paraguay. No se justifica de ninguna manera, no se justifica. Ahora es creíble decir, bueno, en realidad ellos han accedido a construir puentes, pues al final los puentes benefician a ambos, pero igual, con el argumento de que no, Brasil va a financiar o Itaipú va a financiar, al final Itaipú es de todos o de los dos en realidad, pero el que hayan puesto la construcción de esos puentes, el anuncio de esos puentes como una especie de moneda de cambio, se puede considerar. Ese es un punto esencial. Lo que acabas de decir es un punto esencial. ¿Cuándo empieza la entrega de Itaipú? Nosotros obviamente estamos discutiendo las consecuencias, ¿verdad? Exacto. Empieza con el Tratado de Itaipú, que ya limita la posibilidad de la libre disponibilidad de la energía. Eso significa que si el Paraguay consume hoy 7-8%, el resto tiene que ser al Brasil al precio establecido conjuntamente. No puede transferirle a la Argentina, exacto, no puede darle a Bolivia, no puede darle a Chile ni a nadie. Porque todos sabíamos de que Paraguay tenía menor capacidad de consumo en 1973 y hoy. Bueno, ¿qué tendría que haber hecho el Paraguay? Las autoridades a partir de 1973 en adelante y el 84 cuando empieza a operar las turbinas y cuando teníamos ya 18 turbinas operando, en el 2007 la necesidad de no solamente tenernos de reserva 2 unidades generadoras, sino que ponerlo en operación, que le beneficia al que más necesita la energía, que es Brasil. Y toda la ayuda del Brasil y de Itaipú en todo este tiempo. Yo me detuve a pensar hace muchos años, inclusive antes de entrar en Itaipú. El Paraguay no invirtió como debía haber invertido en el sistema eléctrico nacional. Y esa fue una política de Estado. Tal es así que tenemos una fuente enorme de energía, pero tenemos pocas líneas de transmisión. Sí, de transmisión. Pero además necesitamos líneas de transmisión. Es decir, en otros términos, tenemos la fuente, pero necesitamos las carreteras y necesitamos todas las rutas troncales para llegar a todos lados. El Paraguay, ¿por qué no lo hizo? Yo no creo que algún presidente no se haya dado cuenta de que eso era vital. ¿Por qué digo de que los presidentes tenían que darse cuenta? Porque cuando el presidente Lugo accedió al poder en el 2008, sí se dio cuenta, hicieron ese acuerdo Lugo-Lula, que era muy beneficioso para el Paraguay, y empezaron a invertir en el sistema eléctrico nacional. Tenemos un déficit con eso. Sí. Entonces, llegado al 2023, probablemente nosotros no tengamos la capacidad de consumir la totalidad de la energía. Mismo. Y si no logramos la libre disponibilidad para venderle a la Argentina, seguiremos vendiéndole al Brasil. Vendedores cautivos del Brasil. Vendedores cautivos. Y ojo, a partir del 2023, ¿cuál será la tarifa? Porque el sistema... Ahora entramos en la parte económica, en la parte contable. El sistema contable de Itaipú no es un sistema contable normal. Utiliza varios puntos que son diferentes, pero el punto principal se llama tarifación por el pasivo. Tarifación por el pasivo significa que primero tiene que juntar todos los costos de todos los ítems componentes de las operaciones de Itaipú y eso da un pasivo. Un pasivo, supongamos, de 1000. En base a 1000, entonces se divide por la cantidad de potencia que pueda producir y esa determina la tarifa. Para el 2022, Paraguay, por la construcción de Itaipú, debería pagar las amortizaciones, gasto de capital, etcétera, de su costo inicial, 487 millones de dólares. Además de las otras deudas. Pero ya no van a ser 2.000 millones o 2.500 millones. Entonces, necesariamente, si el Paraguay no toma en serio de cuál va a ser la tarifa a partir del 2023, probablemente podamos tener una energía más barata, pero la que más podría beneficiarse con la mayor parte de la energía podría ser Brasil, si el Paraguay no logra conseguir utilizar la totalidad o gran parte de su energía para su desarrollo nacional y el excedente vender al mejor precio. Una pregunta, fuiste director jurídico de Itaipú, conoces la empresa y conoces la política de gobierno porque fuiste parte del gobierno sí. de Lugo,
¿por qué no se destina, no se invierte prioritariamente el dinero que se genera a través de esa binacional en fortalecer la empresa que tiene que transmitir y distribuir esa energía que nos hace soberanos y orgullosos de ser los primeros productores per cápita en el mundo de energía? Porque es un contrasentido. Hay gente que en Hernandarias se queda sin luz y tiene allí a Itaipú y en el barrio están sin luz. ¿Y cómo puede ser? O sea, ¿por qué se usó a Itaipú históricamente o se la sigue usando como proveedora de almacenes, de gallinas, de pollitos, de intercolegiales, de festivales de la canción? Pero resulta que la empresa que tiene que distribuir eso que nos hace tan orgullosos no recibe un monto que la haga una empresa sólida, una empresa autosuficiente sigue siendo, pero necesita inversiones y esas inversiones no llegan, senador. Categórico. O sea, no hay ninguna justificación que el gobierno, de todos los gobiernos a partir del 73 en adelante, no haya invertido en eso. Y tampoco se justifica que Itaipú con sus gastos de responsabilidad socioambiental, invierta en otra cosa que no sea su sector. No se justifica. Eso vino así hasta el gobierno de Lugo, que sí hubo unos acuerdos, e Itaipú participó mucho en esos acuerdos para la línea de transmisión de Hernandarias a Villa Ayes, que gracias a ese acuerdo Lugo-Lula se pudo complementar y a través del FOSEN. Bueno, ese es un error, como mínimo. ¿Por qué? Porque no se justifica que no se invierta en el sistema eléctrico nacional. Más aún que la ANDE es la propietaria del 50% de Itaipú. Exacto. Y normalmente la ANDE, el presidente de la ANDE, integra el Consejo de Administración de Itaipú. Entonces, como mínimo nosotros podemos decir que es un error, como mínimo. A mí me parece que fue una política deliberada de los brasileros, y tienen razón de decir, en vez de utilizar acá, dice, vamos a regalarles, entre comillas, claro, que no es regalo, claro, el puente de tal parte, vamos a regalarle la ruta de Ciudad del Este a Hernandaria, vamos a regalarle el puente de tal cosa, vamos a regalarle tal cosa. ¿Por qué? Porque al Brasil, obviamente, le conviene en su objetivo. Simplificando, ¿qué quiere Brasil? Brasil quiere comprar o consumir la mayor cantidad de energía al menor precio posible. Así es. Entonces, mientras el Paraguay, por torpeza, por corrupción o por falta de visión, no invierte en ese sector e invierte en puentes, rutas, que son todas necesarias, no discuto, son todas necesarias, pero esos son regalos. Esos son regalos que no tienen importancia. Enseguida te pregunto, al volver a la pausa, senador, ¿qué va a pasar ahora? Porque uno dice, bueno, son 4 funcionarios que se fueron, 4 que tienen que venir y 4 que son claves en ese proceso de negociación con Brasil. Enseguida, Eusebio Ramón Ayala sigue con nosotros periodísticamente.